Y en esta segunda parte de este último sermón, el título que le he puesto es La santidad nos va corrigiendo o nos corrige y echa fuera los temores. La santidad o el andar en santidad nos va corrigiendo y echa fuera los temores. Y es que es importante que el Hijo de Dios ande en santidad. Porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Claro, podemos ser religiosos. Si somos religiosos no vamos a ver a Dios. El que verá a Dios es aquel que es un hijo de Dios y que anda conforme Dios quiere que andemos. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 24. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y estamos en esta última parte que vamos a leer ahora, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, o el que os llamó, el cual también lo hará. Y esto podemos decir amén, porque está diciendo, no es por tus fuerzas, es por mí, porque yo pagué por ti en la cruz del Calvario. Y por eso es un amén bien grande, ¿no? Esto. Acabamos diciendo algo muy importante la última vez que estuve aquí. Y acabamos diciendo que la pérdida del primer amor, es el principio de la pérdida de la santidad en nuestras vidas. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Si hemos perdido ese primer amor, esas ganas de servir, esa ilusión, eso que ardía por dentro de nosotros, en lo cual simplemente teníamos ganas de Dios, ganas de conocimiento, ganas de compartir, ganas de hablar a mis amigos, ganas de hablar en el colegio, ganas de hablar en el trabajo, de las cosas de Dios. Si hemos perdido ese entusiasmo, esas ganas, estamos entrando en un declive, y tenemos que volver a nuestros principios. Y mira, pienso que uno de los mayores peligros que tiene un hijo de Dios es no hacer nada. Y el Hijo de Dios es especialista en no hacer nada, en no tener ocupaciones, en no obligarse, porque nos tenemos que obligar a tener una relación con Dios. No nos preocupamos si tenemos hambre por las cosas de Dios o no tenemos hambre, porque esos son síntomas de cómo estamos. Muchas veces estamos ociosos, y cuando en la vida de los hijos de Dios no nos damos cuenta que constantemente está siendo amenazada por nuestros apetitos carnales, por el enemigo de nuestra alma y por este mundo que quiere desviar nuestra atención de las cosas de Dios, es que estamos perdidos. ¿Cuál fue el pecado de David? Porque quiero ilustrarlo. A lo mejor está pensando muchos, ¿cuál de ellos? Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero el pecado de David fue estar no haciendo lo que tenía que hacer. Ese fue el pecado de David. El principio de un declive espiritual, pero Dios fue en su busca y en su auxilio, como cuando nos pasa a nosotros. Cuando entramos en un declive espiritual, tal vez por años, meses o días, Dios al final envía su mensajero para darnos un toque, el toque de Dios, y no castigarnos, sino confrontarnos con nosotros mismos para ver nuestro propio pecado y acercarnos a Dios. Y eso es maravilloso, hermanos, porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Dios al que ama, disciplina. Si no, es como si fuéramos bastardos, es decir, no somos hijos de Dios. Por lo cual, si Dios nos disciplina, gloria a Dios. Porque mejor es caer en las manos de Dios que en las manos de este mundo o en las manos de Satanás.
Fíjate, vamos bueno, me tengo que basar en lo que estoy diciendo, ¿vale? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hermanos, no hay nada tan peligroso como estar ociosos. En mi tiempo, cuando yo era joven, se decía, no sé si todavía se dice o si lo habéis oído, que el ocio es la madre de todos los vicios. ¿Lo habéis oído alguna vez esto? No, pues si no lo has escuchado, hoy es la primera vez. Cuando yo era jovencito, como el Joano, como Misael, mis profesores decían a todos los alumnos: el ocio es la madre de todos los vicios, con una regleta, bueno, una ¡pum!, en la mesa, ¿no? Y todo simple. Y así era. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque el ocio, en el tiempo actual, está abarcando todo. Yo necesito mi tiempo de ocio. ¿Quién no ha dicho esto? Yo creo que todos nosotros. Y está bien, pero hay que tener cuidado. Porque en nuestro tiempo de ocio, o en nuestro tiempo de lo que sea, de vacaciones, etcétera, etcétera, o de tener un día para relajarnos, no podemos excluir a Dios. Si excluimos a Dios, nos alejamos de Dios y hacemos lo que a Dios no le agrada. Si estamos en Dios, todo va a bendecir. Ese día será un día de bendición, porque podemos excluir a Dios de nuestra vida en algo. Claro, nosotros pensamos, ahora quiero que penséis, porque quiero que sepáis que excluimos a Dios muchas veces de nuestra vida. Lo excluimos cuando hacemos nuestros planes, lo excluimos cuando decimos, quiero esto, necesito esto otro. No consultamos a Dios y como consecuencia muchas veces sembramos lo que recogemos. Y toda nuestra vida tiene que estar bajo el amparo de Dios. Si no, vamos a equivocarnos y lo vamos a pasar mal. Mira, en este momento, cuando hemos leído esto de David, no era el momento de estar ociosos. Era el momento en que los reyes tenían que salir a pelear, a la batalla, a defender sus naciones. Como consecuencia de estar ocioso, de estar paseando por uno de sus terrados, David ve a una mujer bañándose, está desnuda, y cuando un hombre ve tal vez a una mujer así, si sus pensamientos y sentidos no van cautivos a Dios, estamos perdidos. En este caso, estoy hablando de David, porque cuando nuestros pensamientos no van cautivos a Dios, nuestros sentidos y emociones nublan nuestra razón. Es decir, llega un momento en que nuestro sentido y nuestra razón se pierde. Y lo único que deseo es lo que está viendo mis ojos. Y no me va a importar nada más, no me va a importar si soy un pastor, no me va a importar si tengo 35 años de matrimonio, no me va a importar nada, porque lo que veo, si no lo llevo a Cristo, va a nublar todo mi ser. Y voy a querer lo que mi carne quiere. No va a servir de nada mis creencias, no va a servir de nada mi razón, no va a servir de nada mi espiritualidad, porque voy a desconectar. Voy a creer las mentiras, que mi carne va a decir. Voy a creer las mentiras que el enemigo va a susurrar en mi oído. Pero sobre todo voy a escuchar a mi carne y lo que desea mi carne. Por eso, hijos de Dios, nuestros pensamientos tienen que llegar cautivo a Dios, porque si no estamos perdidos. Y esto es un ejemplo. A David le pasó esto, pero a nosotros nos puede pasar muchas otras cosas. Cada uno es seducido, dice la palabra de Dios, por su propia pasión, ¿verdad? Y fíjate, David peca y durante casi un año
estuvo conviviendo con el pecado. ¿Sabéis lo que es convivir con el pecado? Convivir sabiendo que habéis hecho algo que ha desagradado a Dios y que no habéis ido a Dios a pedirle perdón. Bueno, espero que no lo sepáis. Pero Dios manda su remedio. En este caso manda a Natán. Y pudo, gracias a la misericordia de Dios, David arrepentirse. Vamos a leer 2 salmos de David. Yo no creo que lo busquéis, si queréis apuntarlo, lo podéis apuntar, que hablan de ese momento amargo, duro de David. Porque el pecado lo único que trae es amargura y dureza de corazón. No trae sensibilidad. Trae amargura, dureza y eso nos aleja de Dios. Es todo lo contrario a la santidad. Salmo 32, versículos del 3 al 7 dice: mientras callé, fijaos lo que está diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, esas ganas, esas ilusiones, esa bendición que tenía se paró, se quitó, y lo único que en mí hay es como un desierto terrorífico. Y fíjate, hay una palabra que dice Selah, que significa detente ahora y medita lo que Dios te dice. Sigue diciendo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesé mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nuevamente la palabra Selah, detente y medita lo que Dios te dice. Sigue diciendo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¡Wow! ¡Qué bueno es esto! Todo hijo de Dios, todo aquel que tal vez se encuentre en una dificultad, en un problema, en una transgresión a Dios, nos podemos acercar, porque todavía hay vida en nosotros, nos podemos acercar a Dios para reconciliarnos con Dios. Sigue diciendo: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Detente y medita. Con cánticos de liberación me rodearás. Es que no hay nada como sentirse perdonado por Dios para poder alabar y bendecir su nombre, para sentirse liberado de la angustia y del terror de la sequedad de nuestra alma. Salmo 51, versículos del 4 al 12. Dice así David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Amén. Yo no sé, tantas veces yo creo que juzgamos a David tan a la ligera. Peco así, peco... Pero que David es como nosotros. Que si tú fueras Betsabé y yo fuera David, o otro fuera David, haríamos lo mismo. Que en maldad está diciendo hemos sido concebidos. Y fíjate, sus huesos abatidos, su espíritu quebrantado, el gozo de la salvación perdido, y todo lo que aconteció a partir de ahí en su familia.
que a la ligera hablamos de los pecados de los demás, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser más justos con nuestros hermanos de hoy. Y cuando miremos los ejemplos que Dios nos ha puesto, que los miremos con la justicia de Dios. Para decir, Señor, líbrame de esto. Líbrame, Señor, de no caer en estas cosas que otros han caído. Estamos viendo un David que ha entendido y ha comprendido. Y él se siente perdonado. Yo me pregunto, ¿cuántas noches durante un año David habría tenido insomnio? ¿Cuántas veces? Esto es un suponer mío, es un imaginar mío, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero yo me pienso, lo sabe Ner, su general, ¿cuánta más gente sabrá lo que he llegado a hacer? ¿Qué estarán diciendo de mí en lo secreto? Y es que me pongo en la piel de David y pienso, con lo mal que lo pasó con Saúl, todo el mundo contra él. Ese año, todos esos remordimientos, ¿no? De haberse acostado con la mujer de uno de sus hombres valientes, de haber matado tal vez a un amigo, simplemente por un deseo de la carne. Hermano, ¿nos damos cuenta de lo terrible que es el pecado? De lo que hace el pecado, que nos hace desvariar, lo cual tendríamos que pedir, Señor, dame más santidad, dame más de ti. Señor, quiero pasar tiempo solas contigo. En estos días, no sé si habéis dormido muy bien, ha hecho mucho calor, ¿verdad? Y algunos no hemos dormido mucho, pero como decía David, en ese tiempo que tal vez no nos cueste, ¿por qué no vamos a hablar con Dios? ¿Por qué no cantamos alabanzas? ¿Por qué no escuchamos alabanzas? Mira, el Salmo 63, del 6 al 8, habla de los cánticos, de pasar tiempo en las vigilias de la noche. Salmo 119, versículo 148, nos habla de ese tiempo de adoración, de cantar, de saltar a Dios. Porque, ¿sabéis? Cuando, no sé si os pasa a vosotros, yo cuando a veces me cuesta dormir, mi mente empieza a pensar cosas y entra en un proceso de saturación mental, ¿vale? Pero yo no puedo estar en ese proceso de saturación mental porque si no me va a producir insomnio. Y lo único que me queda es acudir a Dios, empezar a hablar con Él, y si escuchamos música de alabar a Dios, si nos acercamos a Dios, yo no sé si te pasa, pero pasa que llega un momento de que nuestra mente es liberada y los obstáculos que tal vez muchas veces están aquí machacándonos, obstáculos insalvables, son como las murallas de Jericó que se vienen abajo por el poder de la alabanza, de la adoración a Dios. Y esto es lo que hacía David: con cánticos de liberación me rodearás, Selah, detente y medita. Yo no sé a cuántos de vosotros, vuestros papás, a no ser que vuestros padres sean un agnóstico, os enseñó a orar por las noches al acostarse. Yo creo que a casi todos, ¿no? Que nos enseñaron, yo al menos, en una tradición que no era cristiana, lo que me enseñó mi madre era al acostarme rezar el Padre Nuestro, ¿no? Y cada noche rezábamos el Padre Nuestro y bueno, y así me dormía. Qué bueno es no perder las viejas costumbres, porque ahora cuando nos vamos a dormir, ¿presentas tus sueños a Dios? ¿Los presentas o estás tan cansado que te metes en la cama como si fueras yo qué sé, cualquier cosa, y te tiras ahí como si fueras un saco de patatas? Yo creo que las buenas costumbres no se tienen que perder y que tenemos que presentar nuestros sueños delante de Dios para que Dios nos guarde y nos bendiga, porque aunque somos hijos de Dios, hay un mundo espiritual que nos está rodeando. Y tenemos que presentar nuestros sueños, para que sean sueños puros, para que sean
sueños en los que podamos descansar establemente para recuperarnos para el día siguiente. Estaba viendo un estudio del Hospital Clínic de Barcelona acerca de las fases del sueño, no voy a entrar en ello, pero el Hospital Clínic, muchos destacan que el sueño tiene 5 fases, otros 4 fases, y el Clínic simplemente destaca 2 fases, pero en las que engloba todo eso. Está la fase no REM y la fase REM. Para que lo entendamos, en un adulto normal, sano, la fase no REM, que ocupa el 75% de lo que dormimos. Si dormimos generalmente 8 horas, unas 6 horas es la fase no REM. Es decir, es una fase en la que es un sueño muy ligero. No es un sueño profundo, es un sueño en el cual te puedes desvelar, pero que al mismo tiempo por tu cerebro pasan un sinfín de multitud de cosas. Para llegar a la fase REM, en la cual ocupa el 25% de nuestro sueño, en la que descansas totalmente y tus músculos quedan inutilizados. Es una fase en la que es tan profunda que te tendrían que mover, sacudir para poder despertarte. Eso ocupa el 25% del sueño, y si dormimos 8 horas, simplemente son 2 horas en las que el cuerpo humano descansa de una manera profunda. Caray, qué complejos somos, ¿verdad? Y ante tanta complejidad, no podemos pensar que toda nuestra vida, aun nuestros sueños, tienen que estar bajo el amparo de Dios. Pues yo pienso que sí. Mira, durante nuestros sueños se realizan ajustes biológicos, se reflejan a veces situaciones estresantes, nos vienen recuerdos del pasado, emociones. Y hermanos, es importante. Yo en Santa Perpetua aprendí de una hermana el Salmo capítulo 4 versículo 8. Y muchas veces cuando me cuesta dormir lo digo, ¿no? Y digo, Señor, esto es una promesa tuya. Y yo lo creo. Fíjate, Salmo 4.8, y a mí me funciona. Eso no quiere decir que esta receta os funcione a vosotros, ¿eh? Porque lo que a uno funciona, a lo mejor a otros no, pero al acercarnos a Dios nos va a funcionar a todos, eso sí. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Tremendo. Ahí es donde se tiene que acabar todo barullo mental en nuestra mente. Se tiene que descodificar actualmente todo, porque dice, en paz me acostaré. Señor, me acuesto contigo y en paz. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, solo tú, no mi cónyuge, no el piso donde vivo, no el dinero que tengo en el banco si es que tengo, no lo que adquiero, sino solo tú, solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Y eso es tremendo, hermanos, porque solamente en Dios podemos vivir confiados. Pero aún así, Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás y de nuevo, Sela. Dios nos está diciendo, si yo soy tu refugio, descansa. De verdad que a veces nuestra mente piensa tanto, y si el Señor Jesús estuviera aquí y nos viera, nos diría, para, deja de pensar. Y nuestra réplica sería, si no puedo, yo diría, sí puedes, confía en mí. ¿Por qué no confiamos en Jesús? ¿Por qué no paramos? Marta no pudo parar. María sí pudo parar. ¿Cuál era la diferencia? Una era una vaga, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia. Eso lo pensamos muchos. Pero lo que sí dice Jesús es que ella escogió la mejor parte, la cual nadie se la va a quitar. Y hermanos, cuando nuestra fe y nuestro refugio es Dios, nada ni nadie, ni la angustia nos va a quitar nada. Nos está hablando de que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero, sinceramente, creo que nuestra necesidad principal es decir, Señor, quiero más de ti. Señor, quiero más santidad.
Señor, quiero experimentar tu palabra. Si no tengo el bautismo del Espíritu Santo, Señor, si es verdad lo del bautismo del Espíritu Santo, ya que nos llamamos pentecostales, quiero el bautismo del Espíritu Santo. Señor, quiero una vida consagrada. Señor, quiero recuperar mi primer amor. Señor, quiero servirte. Señor, quiero amarte más y más. Porque, como dije aquí en un principio, desde el momento en que fuimos salvos, la vida de verdad entró en nosotros. Y la vida es Jesucristo. La vida de aquí es inconcebible sin Jesucristo. O puedes concebir la vida de aquí fuera de Jesucristo. Es imposible. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Solamente Jesús. Depender totalmente de Jesús. Y somos cuerpo, gracias, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y de qué alimentamos nuestro cuerpo normalmente? Si todos los días fuéramos cada día al McDonald's a comer, o al Burger King, o a una hamburguesería, al mediodía, por la noche fuéramos a comer pues una pizza o yo que sé, un Frankfurt, o cualquiera de estas comidas basura que nos gustan tanto pero que nos hacen tanto daño, porque lo que hacen es retener pues agua, grasa, y lo que nos hace es engordar. Al cabo de 4 o 5 meses, a algunos, o en menos tiempo, nos daría un paro cardíaco, porque nuestras venas estarían obstruidas por la grasa que se va parando en las paredes de las venas. Y si la santidad de Dios no está en nosotros, si no nos alimentamos de las cosas de Dios, estamos perdidos. Hermanos, nuestro cuerpo físico, cuando muera, se va a quedar aquí. Pero el alma y el espíritu van a partir a la presencia de Dios. Digo alma y espíritu porque para mí es una misma cosa. Aunque tú puedas pensar que no, por lo que podemos leer aquí que es una tricotomía, no es una tricotomía. Lo que yo creo es que es una dicotomía, es decir, hay un cuerpo formado por el alma y el espíritu que para mí son indivisibles, porque cuando yo muero mi carne queda aquí, pero mi alma y mi espíritu se van a la presencia de Dios, y mi cuerpo queda aquí deshecho esperando la unificación del cuerpo más alma más el espíritu para tener un cuerpo glorificado en Cristo Jesús. Y eso llegará cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Y nuestra santidad, sin darnos cuenta, hermanos, se puede contaminar tan fácilmente. Y cuando nuestra santidad se empieza a contaminar, cuando nuestras emociones y nuestra manera de pensar se desvía de aquello que es correcto, santo y puro, no sabemos por dónde andar. Y en lo cual nuestra parte emocional, alma, más el espíritu, queda afectado por el pecado. Y cuando muchas veces como hombres y mujeres nuestra alma y espíritu queda afectado, intentamos pedir ayuda, tal vez donde personalmente no van a poder ayudarnos. La verdad es que, por ejemplo, muchos de creyentes acuden a la psicología, y pienso que la psicología está bien aplicada por creyentes, por psicólogos cristianos. Fuera de eso no nos van a entender, porque la psicología, cuando fue creada para aplicarse al alma, pero nosotros tenemos alma y espíritu, entonces no van a ayudar al espíritu. No sé si alguna vez has pensado, bueno, a lo mejor has pensado que siempre ha existido la psicología, ¿verdad? No sé si has llegado a pensar, se ha existido siempre, se han existido siempre los psicólogos, los psiquiatras, pero no es verdad.
Fue en el año 1890 en que empezó a nacer lo que es la psicología y la psiquiatría. Pero ¿qué es lo que hacían antes los creyentes cuando tenían problemas emocionales y espirituales? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían cuando tenían dolencias, enfermedades, muertes, crisis, soledad? Cuando se sentían solos. Cuando no estaba la ayuda de un fármaco o de un profesional al cual muchas veces vamos y de verdad que no lo veo mal, pero yo me quiero remontar a los puritanos, me quiero remontar a los hombres que aparecen en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacían? Orar, ayunar, porque hemos perdido el punto de vista de dependencia de Dios. Y los hijos de Dios no podemos perder la referencia de que Dios es Dios y de que Dios tiene que ser el Dios de nuestra vida. Antes se ponían a orar, hermanos, se ponían a ayunar, iban a sus pastores, hablaban con ellos, compartían incluso en la congregación, se hablaba en la congregación, no había vergüenza, no había reparo, ni sentimiento de ser juzgado. Claro, hoy estamos en tiempos muy complicados. Esa santidad no está hoy. Esa pureza no está hoy. Y me sabe mal decir esto, porque la iglesia tendría que ser santa y pura para poder ayudarnos de verdad los unos a los otros. La iglesia antes confiaba en el Dios de la Biblia. La iglesia de hoy se aleja del Dios de la Biblia muchas veces. Como diría mi madre, ¿cómo no vas a estar tarado si no te acercas a Dios? Si no te acercas al Dios de la Biblia. Y estamos en unos momentos, podemos pensar, bueno, es que antes los momentos de antes eran malos. Y yo creo que no, hermano, que de verdad pienso que los momentos de ahora son mucho peores que los de antes. Porque nunca ha habido tantas distracciones, ni el poder de poseer o obtener lo que tú quieras. Podemos tener todo al alcance de nuestra mano. Hay tanta distracción para que no leamos la palabra de Dios. Hay tanta distracción para que no vayamos delante de la presencia de Dios. Hay tanta distracción, tanto alboroto, tanto ruido que no escuchamos a Dios. Yo no sé si te ha pasado, a mí me pasaban cosas raras. Yo a lo mejor iba en el coche alabando, orando, y de pronto sentía la presencia de Dios que me hablaba, que me decía cosas. Hace tiempo que no me pasa eso. Y no sé si te ha pasado a ti en el coche, en el metro, en el trabajo, en tu habitación. Pero Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero volver a sentir la voz de Dios. Yo quiero volver a sentir cómo Dios habla a lo más profundo de mi ser. Cómo Dios me corrige de pecado. Cómo Dios me castiga. Cómo Dios me ama. Cómo Dios me bendice. Y, hermanos, solamente podemos acudir a Dios. Solamente podemos acudir a Dios. En 1890, Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, viendo que la mayoría de gente que tenía problemas psicosomáticos, incluso físicos, acudían a pastores y acudían a rabinos, empezó a sacar una parte para desvincular al hombre de Dios. Claro, fue tan listo, tan astuto, utilizado para mí, por el enemigo, que desvinculó lo que era el espíritu del alma. Es decir, yo voy a tocar el alma y voy a crear algo para poder tocar el alma, es decir, las emociones y los sentimientos. Y vosotros, los pastores y los rabinos, os podéis quedar con la parte espiritual. Pero no se pueden desligar, hermanos. Porque cuando una parte está afectada, las dos están afectadas. Porque somos cuerpo
alma y espíritu. Fue muy listo. Incluso una de sus obras, las más famosas, se refiere a los sueños, al porqué de las emociones y de nuestro inconsciente dentro del mundo de los sueños. Y a lo mejor tú piensas así, ¿por qué este hombre sabía tantas cosas de estas cosas? ¿Sabéis por qué? Porque conocía la Biblia. Conocía muy bien la Biblia, no en el Nuevo Testamento, conocía todo el Antiguo Testamento. Él era judío. Pero como muchos judíos, distanciados de Dios, y cuando el hombre se distancia de Dios, su sabiduría no es una sabiduría humana, sino es una sabiduría terrenal. Y nosotros buscamos la sabiduría que es de Dios, que proviene de Dios, que viene a través de la palabra. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como alma es nefesh o neshama, que aparece 750 veces y se refiere principalmente y quiere decir aliento de vida o el que posee la vida. Génesis capítulo 2 versículo 7 es donde Dios sopla el aliento de vida y crea el alma y el espíritu del polvo de la tierra. Es de Dios el alma y el espíritu, no es de los hombres. En el Nuevo Testamento, esta palabra es sushe, intercambiable también con neuma, Juan 10:17, Juan 19:30, que nos habla del espíritu que Dios da a sus hijos. Hermanos, qué importante es que las filosofías de este mundo no invadan nuestro conocimiento, sino que dependamos totalmente de la autoridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra autoridad. Muchas veces nos encontramos mal tú y yo, ¿verdad? ¿No te pasa que te encuentras mal a veces? Y podemos decir, bueno, es que la vida es así. Sí, es verdad que la vida es así, pero otras veces es que hemos dejado de mirar a Dios, hemos dejado de confiar en Él. Y hermanos, hay problemas que son espirituales y emocionales. Y solamente la palabra de Dios puede dar respuesta a algo físico, a algo emocional, a algo del alma. Porque en la psicología moderna hay tantas cosas, en el principio de la psicología moderna hay tantas cosas sacadas de la Biblia. Freud dijo que los sueños son el primer eslabón de una serie de formaciones, voy a leerlo literalmente, psíquicas. Su valor es más teórico que práctico y nos puede ayudar a explicar las génesis de las fobias, neurosis o ideas obsesivas. Cada sueño se revela como una formación de pleno sentido a la que cabe asignar un lugar preciso en la actividad consciente. Para nosotros no es nuevo, ni para él era nuevo esto. No hubo un panadero que tuvo un sueño, no hubo un copero que tuvo un sueño, no hubo un rey que tuvo un sueño. Y los hombres de Dios dieron la interpretación de sus sueños. Y aún así, tanto Daniel como José, hombres cautivos injustamente, no se hundieron, no tuvieron autoconmiseración, que hoy en día tenemos tanta autoconmiseración que de cada uno de nosotros nos decimos, ¡ay, pobrecito! Ellos no la tuvieron. ¿Cómo te preguntas que Daniel pudo estar tan fuerte fuera de Israel? Aún él perseguido con sus amigos. ¿Cómo José pudo estar tan fuerte? Porque su mirada estaba en el Dios Todopoderoso. No en las circunstancias, hermanos, sino en el Dios Todopoderoso. Sea el lugar que sea en donde nos encontremos, tenemos que andar en santidad. La santidad va a traer paz a nuestras vidas. La santidad va a hacer que andemos como hijos de Dios. La santidad va a hacer dejar de que pensemos en nosotros mismos,
Porque, hermano, pensamos tanto en nosotros que no pensamos en Dios. Que dejemos de confiar en nosotros, nuevamente nosotros, y que confiemos más en Dios. Mira, todo lo que estoy diciendo es contrario a lo que la psicología dice. La psicología de hoy nos dice, tienes que pensar en ti y solamente en ti. Porque si no, nadie va a pensar en ti. Y eso es una mentira del diablo. Porque sí hay alguien que piensa en cada uno de nosotros y es Dios. Y estamos en las manos de Dios. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Dios. La santidad es progresiva y perseverante. No empieza tan solo el día en que nos convertimos, sino que tiene que ser una sucesión de hechos diarios y acontecimientos, los cuales cada día nos acerquen más a Dios, menos a este mundo, y a deleitarnos en su presencia. Mira, yo estoy buscando algo, que os lo tengo que confesar, que ¿qué es lo que nos cuesta más a todos nosotros como hijos de Dios? Tener un tiempo con Dios. ¿Es verdad o no? ¿Sí? Vale. Veo que algunos sois sinceros. Los otros, no lo sé. Pero es lo que más nos cuesta, tener un tiempo con Dios. Y yo, como muchos de vosotros, nos esforzamos en tenerlo, porque eso a nuestra carne no le gusta. Es que no le gusta. A nuestro espíritu sí. Pero lo que quiero es volver a deleitarme en la presencia de Dios. Es como cuando decían al principio que iba en el coche y buscaba al Señor y oraba y el Señor me hablaba, ¿no? Quiero deleitarme en su presencia. Quiero volver a tener ese primer amor en el cual yo tenía acerca de las cosas de Dios. No es que yo tenga ahora un amor más maduro, más profundo, eso es una mentira. No, no. El primer amor es algo que hay que conservar toda la vida. Y tenemos que volver a nuestro primer amor. La verdad es que nosotros tenemos, en nuestra manera de pensar y de ver las cosas, tenemos a un Dios chiquitito. Otros tenemos a un Dios a nuestra manera. Pero nuestro Dios, hermanos, es un Dios grande. Para Él no hay nada imposible. No hay nada. Nada, nada. Nada. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. No seamos tan impacientes que queremos las cosas ya. Dejemos actuar. Empecemos a parar y a escuchar la voz de Dios y no la voz del desánimo, la preocupación o la derrota. Empecemos a escuchar la voz de Dios. Dejemos de escuchar las mentiras. Vayamos a la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea una bendición y un bálsamo a nuestras vidas. Que cuando veamos a un hombre como David, lo podamos tener como ejemplo para decir, Señor, ayúdame a no caer en estos errores. No para juzgar, no, porque no podemos juzgar a nadie. Porque cuando estamos juzgando a alguien, nosotros mismos nos estamos juzgando a nosotros mismos. Sino que tenemos que tener esa mira, esa sensibilidad de decir, Señor, quiero ser un hijo tuyo de verdad. Y para ello, empezaba diciendo que tengo que traer mi pensamiento cautivo a Dios. Y es verdad, hermanos, tenemos que traer nuestros pensamientos cautivos a Dios. Nuestros pensamientos no pueden andar solos por nuestra vida. No pueden acampar donde quieran. Tienen que ir sometidos a Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, a Cristo. Nuestro pensamiento cautivo a Cristo. Hermanos, si no lo llevamos, si nuestro pensamiento no va cautivo, nuestra mente, nuestros pensamientos son tan convincentes que nos desvían de Dios. ¿O no son convincentes? Cuando tú estás siendo tentado y a veces caemos o pecamos, lo hacemos porque nos nace, ¿verdad? No tienes una lucha dentro de ti. No tienes tu pensamiento que te dice, bueno, no importa, haz esto porque las consecuencias van a ser peores que otras. Haz esto. Y cedemos entre nuestros pensamientos.
tenemos que llevar los cautivos a Dios. Nuestro pensamiento tiene que ser esclavo de Dios, porque si no nos va a dominar. Mateo 6:34, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. ¿Cuántos de aquí nos preocupamos por lo que puede pasar mañana? Todos, ¿no? Pero Jesús está diciendo, no se preocupen por lo que pasará mañana. No se preocupen. Ya tendrán tiempo para eso. Y es que es verdad. ¿Por qué me voy a preocupar hoy por lo de mañana? Sigue diciendo, recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día, con los problemas de hoy. ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a desesperar? Tengo que llevar mis pensamientos cautivos a Dios para poder descansar. Fiel es el que os llama, fiel es el que nos ha llamado, el cual también ahora dice, hermanos, Pablo dice, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, os conjuro por el Señor que esta carta sería a todos los santos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Creo que son tan importantes las cosas que hemos ido viendo a lo largo de toda esta serie, tan importantes, que me he dado cuenta que muchas las he olvidado y las he perdido de vista. La obra no es nuestra, la obra es de Dios y solamente tenemos que andar con Dios, como cuando un niño va tomado, confiado de la mano de su padre y no se quiere alejar de la mano de su padre. Así nosotros, tengamos la edad que tengamos, tenemos que estar cogidos de la mano de nuestro Padre. No ser como el niño rebelde, porque hay niños que a veces no quieren y les tienes que coger de la muñeca para no hacerle daño y se quieren escapar y se quieren ir corriendo. No seamos así. Andemos confiados, tomados de la mano de nuestro Salvador. Busquemos, hermanos, la santidad, ayudémonos los unos para con los otros. Y fíjate, todos tenemos que orar los unos por los otros. Si tú no oras por tus hermanos de la iglesia, si tú no oras por tus pastores, ¿sabes? Va a llegar un momento que si ninguno lo hace, vamos a ser tan carnales y tan superficiales que esta iglesia será solamente un club social donde venimos a divertirnos, a estar un rato, a aplacar nuestra conciencia, pero no seremos la iglesia del Dios viviente. Hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. Pablo lo está diciendo, orad por nosotros, orad por mí. Y es que necesitamos la intercesión de los unos de los otros. Que yo no sé si a veces te ha pasado que te sientes atacado por el enemigo. ¿Te ha pasado alguna vez? Gloria a Dios. Si no te ha pasado, pues bueno, acércate más a Dios. Porque entonces verás cómo el enemigo no le gusta y irá a por ti, al igual que por muchos de nosotros. Pues te sientes, y a veces uno se siente como fortalecido y decir, ostras, ¿estarán orando por mí en este momento? En este momento difícil, en este momento de angustia, en este momento de tentación, ¿estarán orando por mí? Porque me veo que puedo resistir. Qué maravilloso es esa sensación, hermanos. Y es que estoy seguro que cuando eso nos pasa es porque están orando por nosotros. Mira, una vez estuve hablando con un hermano y este hermano me dijo una cosa muy inteligente. Él dijo, yo querría tener un pastor que aunque no supiese mucho de la palabra de Dios, estuviera orando por mí todos los días. Y es que dijo una gran verdad. Yo también querría un pastor así, o querría unos hermanos así. Porque cuando hay un pastor o un hermano que ora por sus propios hermanos, es una iglesia fortalecida en Cristo Jesús. Pablo sabía la necesidad de sentirse arropado por las oraciones de los hermanos. Las hermanitas estas de la bebé, Sara, que se despidió este jueves, ella me decía, la acompañaba al aeropuerto y me decía, me he sentido tan arropada
por vuestras oraciones. Y hermanos, y es que es verdad, que cuando unos oramos por otros nos sentimos arropados por Dios. Mira, tenemos un Dios tan grande que no sabemos ni qué es grande. Para Él, nuestras gigantescas cargas, aquellas cargas con las que decimos no podemos, tenéis aquí cargas, piensa, ¿tienes alguna carga en la que dices no puedo con esto? ¿La tienes? Sí la tienes, ¿verdad? Pues eso no es nada para el Dios en el que creemos. No es nada. Es polvo que tal vez hay en la mano y Él sopla y se desvanece en el aire. No es nada. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos ha escogido desde mucho antes que tú y que yo naciéramos. Porque desde la eternidad hemos sido elegidos por Él. Acabo con un versículo maravilloso y precioso y acabamos esta serie que nos ha llevado meses. Quédatelo, apúntatelo si quieres. Porque muchas veces pensamos tan negativamente en lo que somos. Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice: por la gracia de Dios, solo que soy. Hermanos, por la gracia de Dios, eres lo que eres. Un hijo de Dios. Y eso es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiso reconciliar al hombre consigo mismo. Envió a Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario. Pagó el precio que ni tú ni yo podíamos pagar en esa cruz. Llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros y nos salvó. Pero por la gracia de Dios solo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué increíble, ¿no? Porque a veces podemos decir, yo es que en mi ministerio he hecho esto. Y yo diría, ¿qué ministerio? Si es que yo soy pastor de una iglesia ¿de cuánto? De 2.000 personas. Yo soy pastor de una iglesia de 15. ¿Y qué? ¿Y qué? Por la gracia de Dios eres lo que eres. Pero no tú, ni tus obras, sino la gracia de Dios que te la ha concedido. ¿No nos damos cuenta de que todo lo que tenemos nos lo ha concedido Dios? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nos lo ha concedido Dios, simplemente por su gracia. Hermano, por la gracia de Dios, eres lo que eres, y eso es maravilloso, porque eres un hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por acabar esta serie maravillosa que nos describe cómo tenemos que ser. Y te pedimos tu ayuda para ser así. Señor, para serte fiel, para andar en santidad. Señor, para orar sin cesar, para estar siempre alegres en ti, para aceptar tu voluntad, Señor, para no menospreciar las profecías, Señor, para abstenernos de la maldad de este mundo y abstenernos de hacer mal, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor, y te pedimos que tu palabra more en nosotros. Señor, gracias, porque soy lo que soy, porque somos lo que somos, gracias a ti, hijos tuyos. Gracias, gracias Padre por ese don inmerecido, por habernos rescatado, por habernos hecho tus hijos. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.